Salomón nació como el hijo más joven de David y Betsabé, un símbolo de redención y esperanza para el rey David, quien, a pesar de sus errores, encontró gracia delante de Dios. Desde joven, Salomón se mostró observador y dotado de una inteligencia que superaba su edad, características que impresionaban al rey David y a los consejeros del reino. Cuando David estaba en sus últimos días, él bendijo a Salomón para ser el próximo rey de Israel, una elección que generó celos e intrigas entre sus hermanos. Aún así, David confió a Salomón el trono, aconsejándole que gobernara con justicia y caminara en los caminos del Señor, una responsabilidad de gran peso que lo guiaría durante toda su vida. Al asumir el trono, Salomón ya enfrentaba un gran desafío: consolidar su reinado en medio de disputas internas y externas. El reino aún se estaba estabilizando tras el largo gobierno de David y la unificación de las tribus de Israel. Fue entonces cuando Dios se le apareció a Salomón en sueños, ofreciéndole una oportunidad única. En lugar de pedir riquezas o poder, Salomón pidió sabiduría para gobernar con justicia. Esta petición agradó profundamente a Dios, quien no solo le concedió una sabiduría excepcional, sino que también le prometió riquezas, honor y una larga vida si permanecía fiel a los mandamientos divinos. Este fue uno de los primeros milagros en la vida de Salomón, una prueba de que Dios estaba con él y lo había elegido para una misión especial. La primera gran prueba de su sabiduría se dio con el famoso juicio de las dos mujeres que reclamaban la maternidad del mismo bebé. Salomón, inspirado por Dios, propuso dividir al niño en dos, una sugerencia que llevó a la madre verdadera a rebelarse al preferir que el niño viviera. Este juicio impresionó a todo el pueblo de Israel, mostrando que Salomón poseía una sabiduría divina que aseguraba justicia en el reino. Este fue uno de los numerosos desafíos que enfrentó en su juventud, consolidando su posición como rey justo y perspicaz. A medida que Salomón establecía alianzas con reinos vecinos, especialmente al casarse con la hija del faraón de Egipto, trajo paz y prosperidad al reino de Israel. Sin embargo, estos lazos también significaban una apertura a influencias extranjeras que desafiaban su fe y los principios de adoración exclusiva a Dios. La construcción del Templo de Jerusalén fue un hito en su vida y un milagro colectivo para Israel. Este templo, planeado por David y construido por Salomón, era más que una obra arquitectónica. Representaba el pacto entre Dios y su pueblo. Salomón reunió materiales preciosos, incluyendo madera de cedro del Líbano y piedras raras, y trajo a los mejores artesanos para hacer del templo uno de los edificios más gloriosos del mundo antiguo. La dedicación del templo fue acompañada de una celebración sin precedentes, con sacrificios y oraciones. Cuando Salomón oró pidiendo que Dios habitara entre el pueblo y escuchara sus súplicas, Dios respondió enviando una nube de gloria y fuego del cielo que consumió el sacrificio sobre el altar. Esta manifestación milagrosa fue una confirmación divina de que el templo era un lugar sagrado. Además de los milagros visibles, el reino de Salomón experimentó una prosperidad sobrenatural. Durante su reinado, Israel vivió una era de paz y abundancia incomparable. Se fortificaron ciudades, se construyeron caminos y el comercio floreció. La fama de Salomón se extendió por todos los rincones y su reino prosperaba con riquezas que parecían inagotables. Reyes y gobernantes de tierras lejanas venían a ofrecer regalos y a escuchar su sabiduría, trayendo tesoros que transformaron a Israel en una nación de inmensa riqueza. Esta era de prosperidad fue, en sí misma, un milagro y una bendición de Dios.
y demostraba cómo la obediencia a la voluntad divina traía paz y abundancia al pueblo. La visita de la reina de Saba marcó otro momento de prueba y gloria para Salomón. La reina, venida de una tierra lejana, escuchó sobre la sabiduría y las riquezas de Salomón y decidió ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Salomón respondió a todas con claridad y profundidad, impresionándola hasta el punto de reconocer que la sabiduría y las bendiciones de Dios estaban sobre él. La reina de Saba dejó Israel con regalos y honores, pero, sobre todo, con la certeza de que Dios era real y bendecía a los justos. Este episodio no solo confirmó la fama de Salomón, sino que también reforzó la fe de Israel al ver que incluso gobernantes extranjeros reconocían la soberanía del Dios de Israel. Pero a pesar de toda esa gloria, Salomón comenzó a enfrentar desafíos personales que pondrían a prueba su fe y su fidelidad a Dios. A lo largo de su vida, contrajo matrimonio con innumerables mujeres extranjeras y en su vejez permitió que lo influenciaran a construir altares para otros dioses. Este fue uno de los mayores errores de Salomón, pues al buscar agradar a sus esposas, se apartó de los mandamientos de Dios, permitiendo que Israel se volviera hacia la idolatría. Como consecuencia, Dios advirtió a Salomón que después de su muerte, el reino se dividiría y solo la tribu de Judá quedaría para sus descendientes, en honor a David. Esta advertencia trajo gran tristeza y pesar para Salomón, quien comenzó a reflexionar sobre la fugacidad de todo lo que había construido. En los últimos años de su vida, Salomón escribió profundas reflexiones, dándose cuenta de que todo el éxito y la riqueza eran vanos sin una vida dedicada a Dios. En Eclesiastés comparte esta sabiduría, describiendo la vanidad de las conquistas terrenales y la importancia de temer a Dios sobre todas las cosas. En sus últimos años, Salomón se volvió más introspectivo, buscando transmitir a otros las lecciones que había aprendido con su propia vida. Quería que las futuras generaciones comprendieran la importancia de vivir una vida centrada en Dios, pues sin Él, incluso la mayor de las sabidurías era inútil. El final de su vida fue un tiempo de arrepentimiento y de búsqueda de redención. Salomón se volvió hacia Dios con un corazón quebrantado y humilde, reconociendo que todos sus errores y fallos eran el resultado de un corazón que se había desviado del camino. Pidió perdón, no solo por sí mismo, sino por el pueblo de Israel, que también había sido conducido a una vida de idolatría y alejamiento de Dios. Su arrepentimiento y reflexión final trajeron una especie de paz a su corazón y comprendió que, a pesar de sus fallos, Dios era misericordioso y su amor permanecía eterno. Así, el legado de Salomón es una mezcla de grandeza y arrepentimiento. Nos recuerda que, aunque podamos poseer inteligencia, poder y riqueza, todo eso es inútil sin una vida dedicada a Dios. Al final de su vida, Salomón vivió intensamente las consecuencias de sus elecciones, comprendiendo profundamente lo que significaba el alejamiento de Dios. Reflexionó sobre cómo su sabiduría, que un día había sido un don para guiar a Israel e inspirar a las naciones, se había transformado en orgullo y autosuficiencia. Al darse cuenta de que su búsqueda de placer, poder y alianza con naciones extranjeras había comprometido la pureza espiritual de Israel, Salomón sintió el peso de sus decisiones como nunca antes. Aun rodeado de riquezas incomparables y palacios grandiosos, Salomón experimentó un vacío que ningún tesoro podía llenar. Comprendió que, en su afán de agradar a sus esposas y mantener alianzas diplomáticas, había permitido que el corazón del pueblo de Israel se dividiera, comprometiendo el celo y la devoción exclusiva al Dios de sus antepasados. Esto trajo un dolor silencioso y comenzó a ver las riquezas y glorias terrenales como una ilusión pasajera.
en Eclesiastés, expresa esta conclusión con una frase notable: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Comprendió que nada de lo que había conquistado realmente importaba sin la presencia de Dios. Sin embargo, en medio del arrepentimiento, Salomón encontró esperanza. Reconoció que Dios aún era misericordioso y que había una oportunidad de redención no solo para él, sino para todo el pueblo de Israel. Con esto, Salomón se volvió hacia Dios con un corazón quebrantado y humilde, pidiéndole que perdonara sus errores y restaurara la pureza del pueblo. Este regreso al Señor trajo una nueva perspectiva para el viejo rey, quien entonces buscó, con sus palabras y escritos, dejar un legado espiritual que pudiera orientar a futuras generaciones. En sus últimos días, Salomón se dedicó a enseñar a los jóvenes líderes y al pueblo que su verdadera misión no era buscar poder, placer o estatus, sino vivir una vida de devoción y temor a Dios. Animaba a los demás a aprender de sus errores, a valorar la fe y a buscar una vida con propósito y obediencia al Señor. En sus proverbios, enseña sobre la prudencia, la importancia de apartarse del mal y el valor de un corazón sabio y puro delante de Dios. El impacto del reinado de Salomón perduró por generaciones. Aunque el reino se dividió tras su muerte, como Dios había predicho, la sabiduría de sus escritos se convirtió en un pilar espiritual y moral para los israelitas y para pueblos de todo el mundo. Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares de Salomón son hasta hoy fuentes de enseñanzas profundas sobre la vida, el amor y el temor a Dios. Su arrepentimiento final fue una prueba de que, a pesar de los errores, siempre hay un camino de regreso a Dios, y de que su amor es capaz de transformar incluso los corazones más distantes. La historia de Salomón permanece como un recordatorio eterno de las complejidades de la condición humana y del poder transformador del arrepentimiento. Nos muestra que, aunque el mundo ofrezca riquezas y placeres, la verdadera paz y felicidad solo pueden encontrarse en una vida de devoción a Dios. Su legado es una llamada para cada generación a reflexionar sobre lo que realmente importa, recordando que la verdadera sabiduría es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Con este mensaje final, Salomón dejó no solo un reino, sino un testimonio vivo de lo que significa vivir bajo la gracia y la misericordia de Dios.